Ya estamos. Hola, buenos días a todas y todos a la segunda mesa del Simposio de Filosofía Feminista del 21 Congreso Internacional de Filosofía. El nombre de esta mesa es Construcción de lo Femenino, Resistencias Corporales y Formas Críticas de los Imaginarios Instituidos. Esta mesa la conforman Nieves Alobral Martín, Yadel Chávez Romero, Adriana Patricia García Fuentes, Ana Paula Cervón Espinosa. Voy a leer sus semblanzas primero y procedemos a las presentaciones. Nieves es activista feminista en el movimiento autónomo y en la economía feminista, educadora social y doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde recientemente ha sido contratada como investigadora. También es docente en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha colaborado en el grupo de investigación Cos y Textualitats. Ha dedicado las últimas 2 décadas y esta que inicia a investigar sobre el concepto de amor romántico y su relación con las violencias machistas y los trabajos de cuidados en esa cosa escandalosa del heteropatriarcado capitalista de Occidente. Iris es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeñó como ayudante de profesor de asignatura en la misma facultad y como profesora de filosofía en el Colegio de Bachilleres, donde también fue jefa de materia de filosofía. Actualmente es docente, tutora e investigadora en el área de filosofía en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía y del Círculo de Estudios de Filosofía Mexicana. Es coautora del libro Argumentación Lógica, editado en 2018 por Editorial Umbral. Adriana es licenciada en Historia por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Estudios Filosóficos en la misma universidad. Ha sido profesora de francés y de inglés en diferentes niveles educativos. Asimismo, está interesada en profundizar en los estudios feministas a través de la filosofía y otras áreas de las humanidades. Por último, Ana Paula nació el 18 de marzo del 99 en La Paz, Baja California Sur. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y actual estudiante de la Maestría de Estudios Filosóficos en la Universidad de Guadalajara. Actualmente se está especializando en filosofía política, orientada a teoría de género y temas feministas, y está interesada en temas sociales. Bueno, estas son nuestras participaciones de esta mesa. Cada una va a disponer de 15 a 20 minutos y posteriormente tendremos la sesión de preguntas, respuestas, comentarios por parte de la audiencia. Comenzamos con Nieves. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todos. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, quería agradecer la organización de este simposio feminista, que son espacios que me parecen ahora mismo muy importantes sobre las cuestiones que además se trabajan y no muy abundantes dentro de la academia filosófica. Es difícil encontrar estos espacios de simposio de filosofía feminista, que no se me oye, ¿no? Me dicen. Y quería agradecerlo y, bueno, por supuesto también agradecer a esta universidad que nos ha acogido y que vamos a estar estos días aquí compartiendo todas las reflexiones. Bueno, pues el planteamiento que traía, para abrir un poco, hay cuestiones que ya en la mesa anterior se han estado trabajando, y el planteamiento que traía en clave de pregunta, en clave de reflexión para esta filosofía viva con la que queremos trabajar y que está, ¿no?, a vueltas en el feminismo, es necesario pensar el amor desde una ontología relacional. En la presentación ya comentaba que, bueno, pues he estado trabajando sobre el tema, sobre todo crítico, del amor romántico, y sobre el amor romántico hay como muchas versiones, como muchas críticas, como muchas miradas a veces complicadas. Quería situarlo un poco primero. Cuando se plantea desde el feminismo y desde muchos aspectos del feminismo la romantización del amor, tiene que ver con esa mirada, digamos, patriarcal, que comprende las experiencias amorosas, los afectos, los vínculos no solamente eróticos, sino políticos y sociales, con una aspiración totalizante, es decir, con una idea, en muchos casos, que se entiende como un movimiento de amor desde un sujeto amante que dirige, ¿vale?, el deseo, el amor hacia un objeto amado, con la intención de que sea un objeto correcto y que le ayude, bueno, pues en su proceso de cierre, de satisfacción,
ese hueco que digamos que muchas veces se habla de somos seres humanos, nacemos abiertos, no tenemos un cierre. Entonces, este tipo de amor romántico ha venido desde, bueno, pues en mi estudio, por ejemplo, desde una filosofía muy idealista. San Agustín fue uno de los que, por ejemplo, planteaba este tipo de amor y tenía como dos vertientes, es decir, en ese cierre que se buscaba era una vertiente individualista, el individuo cierra el amor a sí mismo con esos objetos que son correctos, moralmente que se entienden que son correctos, o una mirada, digamos, más familiar, una mirada más de unidad, como modelo de gobierno que lo que pretende es que el sujeto amante, con ese otro objeto, que es la familia, haga una unidad, digamos, también autosuficiente, y esas dos cuestiones han venido a lo largo de la historia de Occidente siempre, bueno, pues presentándose a través de unos discursos filosóficos u otros. En la modernidad, además, este planteamiento de lo que sería la familia autosuficiente, ese modelo de sujeto amante y objeto amado, ¿no?, con esas aspiraciones, se plantea además como un modelo de gobierno dentro de un espacio privado, pero con la idea de que ese espacio privado sirva para el sujeto amante, ¿no?, de proyección en el espacio público. Entonces, el amor heterosexual ha sido como ese ideal de modernidad y ha sido el referente, pero en realidad lo que está planteando son un modelo normativo heteronormativo, es decir, que haya dos planteamientos, una subjetividad feminizada y otra subjetividad masculinizada, que a veces incluso se han extendido, se han llevado a otras relaciones que no eran heterosexuales. Han colonizado además otras relaciones en otros territorios, ¿no? Desde la propia colonización que se llevó desde España y a través de la religión católica y cristiana. El tema de la reflexión feminista además vino a desmantelar este modelo amoroso, no solamente por el daño que hacía esta romantización, esta sentimentalización del amor en el que yo me siento un objeto elegido por un sujeto amante, que traía problemas de violencia, pero también problemas de salud y problemas también de explotación, que ya se han hablado en la otra mesa, es decir, porque toda esa sentimentalización del amor significaba también cuidados materiales y afectivos, inmateriales, que estaban adjudicados en las mujeres o los cuerpos feminizados, lo que significaba una explotación de algo que se llamaba amor, pero que en realidad eran trabajos afectivos, ¿no?, que como en la otra mesa ya se ha estado hablando, trabajos afectivos, trabajos materiales que estaban poniendo y sosteniendo la vida y reproduciéndola. Entonces, el feminismo vino a desmantelarlo y a criticar además, bueno, pues cómo ese modelo era patriarcal y que había de alguna manera que romper con esa patriarcalización que había del amor. A veces pensamos que, bueno, pues como se ha hecho esa crítica y como nos encontramos con otras experiencias amorosas en nuestra vida, ese modelo de amor romántico ha desaparecido. Y sin embargo, me pongo a trabajar, bueno, pues con mis estudiantes, adolescentes o más jóvenes, me pongo a trabajar y lo que me encuentro es que en muchas producciones culturales, series, de cine o incluso en programas televisivos, cuando están hablando del amor dirigido a personas adultas, se sigue reproduciendo ese modelo de amor romántico. Y se sigue reproduciendo por una cuestión que también me parece importante, y es que ahora mismo hay algo muy claro y está encima de la mesa, y es que las relaciones sociales y políticas están muy centradas con esa mirada neoliberal en lo que sería un individualismo, y hay como una fractura y una fragmentación en las relaciones, y entonces no se produce ni siquiera a veces el intento de relación. En la otra mesa se hablaba, yo ni siquiera hablo con mi vecino, ni siquiera hablo con mi vecina, es decir, ni siquiera planteo un intento de vínculo, aunque pueda suponer un conflicto, aunque pueda suponer algún tipo de problema, sino que directamente se rompe con la relación. Entonces, teniendo en cuenta esta situación que tenemos de no relacionarte ya como primera medida, supone, dentro de lo que estamos hablando de lo que serían los vínculos y el amor, un problema que a veces se intenta solucionar volviendo otra vez, ¿no?, a esto del amor romántico. Entonces, claro, como ya no hay esas relaciones de compromiso duradero
que estamos viviendo en un amor líquido, que estamos viviendo en un amor que no se tiene compromisos, pues es lo que nos está trayendo todos estos problemas, digamos, en lo que serían las necesidades de relación, las necesidades de vínculos y las rupturas que se están produciendo. Sin embargo, por poner un ejemplo de lo que ocurre de producciones culturales en mi estado, ¿no? en el Estado español, el año pasado, allí se celebra el 14 de febrero el Día de los Enamorados, muy centrado en lo que sería el amor de pareja, no habla de la amistad, no habla de otro tipo de amores. El planteamiento es, estamos en plena expansión del amor líquido, nos tratamos como objetos de consumo, ¿no? En Radio Televisión Española, que es una televisión pública, un programa. Pero es que en 2023 nos encontramos de nuevo también esa misma idea de que hay un amor líquido y entonces en una revista del corazón, que no voy a hablar, no voy a decir qué título es para no hacerla ningún tipo de promoción, pero lo que plantea también, que es una revista de lectura femenina, la leen muchas mujeres, es por qué tu corazón sufre, aunque tú no te hagas ilusiones, ni te pongas etiquetas a tu relación, ni mucho menos te enamores. Todas las preguntas y respuestas en torno a las complejas relaciones líquidas. Todo este tema de las relaciones líquidas que planteaba en muchos casos, que venían, ¿no? de ese texto de Bauman, ¿no? de lo que sería el amor líquido, plantea siempre como que hay ese binomio de dos amores, un amor verdadero y un amor erróneo. Y entonces el amor verdadero, bueno, pues nos asalta otra vez a ese mismo concepto de San Agustín, ¿no? Que dicen, madre mía, por favor, terror y pavor, otra vez hay un amor verdadero y un amor que no es verdadero, que es erróneo. Y el amor verdadero tiene que ver con ese compromiso eterno, ¿no? Que incluso hasta Bauman dice hasta que la muerte nos separe, con ese compromiso, si es ahí ese compromiso eterno, entonces es verdadero, y no puede haber otro tipo de amor que sea verdadero, sino ya es erróneo. Si el amor no perdura de la misma manera y eternamente, tiene que ser erróneo. Bueno, mi planteamiento además es que esa situación en la que hemos llevado no viene precisamente de esa concepción del amor romántico individualista, que tiene aspiraciones de autosuficiencia, que tiene aspiraciones de colonizar al objeto amado, que además se ha producido a veces en esa relación de sujeto-objeto, un sujeto amante que ama a un objeto, también desde una mirada de la filosofía y de la ciencia, un método de conocimiento colonizador, explotador, ¿no? Con esa mirada de que es un sujeto el que de alguna manera pone el foco sobre un objeto. O ver esa dimensión que la dejo ahí apartada, ¿no? Desde otras, por ejemplo, desde otras miradas, que se hace también esa crítica a cómo estamos viviendo esas relaciones, bueno, que ni siquiera son relaciones, es decir, que marcamos desde el individualismo y lo que hacemos todo el tiempo, a veces incluso, ¿no? Con las plataformas de contactos, un nivel de consumo todo el tiempo, pues hay otras miradas que plantean lo mismo. Por ejemplo, está aquí presente, ¿no? Silvia L. Gil plantea desde una posición que no tiene esa referencia de volver al amor romántico o a ese amor correcto como amor verdadero, que el lazo social está en plena lógica de separación, ¿no? Y ahí tenemos también un problema antropológico que de alguna manera lo tenemos que poner encima de la mesa. La relación cobra de forma, ¿no? La relación cobra la forma de lo impermeable, dice Silvia, de lo incorporal, de lo escurridizo, es decir, que no, en nuestras relaciones no incorporamos lo otro, no incorporamos la alteridad en esa relación, porque seguimos, bajo mi punto de vista, con esa lógica de un sujeto amante que pone el foco en un objeto. Y entonces, en esa proyección, lo que está haciendo el sujeto amante es proyectar su mismo yo en el otro, y lo que espera es el reflejo del otro sobre sí. Si no hay esa semejanza, pues entonces no vamos a entrar en una relación. Rompemos antes de que se dé. Es decir, no es que rompamos, sino que no hacemos el salto de relacionarnos y de vincularnos. No sé si logro explicar lo que quiero decir. Espero reflejar mi mismidad, mi yo, en el otro, y si el otro no me devuelve eso, pues entonces, efectivamente, no es alguien hasta incluso humano, ¿no? No es alguien, es una especie como de animal, es un otro, alteridad, que lo que viene de alguna manera es a
agredirnos, y en ese sentido me tengo que poner como autodefensa, me tengo que poner en una posición, ¿no?, de diferencia opositora con el otro. Claro, aquí se me plantean cuestiones. El amor verdadero, como decía, es ese que se mantiene eternamente igual pase lo que pase durante esa relación. El amor y el compromiso desaparecen necesariamente cuando la relación, por ejemplo, de pareja se rompe. Ya no tiene que haber más relación. Como dice una gobernante de mi país, bueno, en Madrid es maravilloso porque cuando te separas de tu pareja ya no te la puedes encontrar en ninguna parte. Bien, entonces, el amor perdura poco tiempo, es necesario un amor de consumo, solamente consumo de modelos de semejanza, es decir, porque la realidad es también, bueno, pues si yo me proyecto y encuentro la semejanza en el otro, me devuelve eso, lo que yo busco todo el tiempo son relaciones de semejanza. Independientemente de los problemas de violencia o de explotación que hablaba al principio, que, bueno, pues que el feminismo y los feminismos han puesto encima de la mesa, la realidad es que ese modelo de amor romántico no solamente, digamos, ha hecho daño en la violencia, sino que decía que había generado condiciones de explotación, como se hablaba en la otra mesa, en la anterior mesa, con el tema de los cuidados, y en lo que sería también la mirada a las preferencias sexuales, a la diversidad sexual, también el feminismo puso encima de la mesa, como, por ejemplo, Audre Lorde, cuando plantea que, bueno, pues, la heterosexualidad lo que cree es que tiene una creencia de superioridad en su modelo de amor y por tanto tiene el derecho a dominar, ¿no?, en esa mirada de un sujeto amante a un objeto amado. Entonces, esto marca toda una comprensión sexual binaria, dos sexos, dos géneros, una unidad de amor de norma heterosexual, blanca, burguesa, que además, y entre otras cosas, por ejemplo, también la teoría queer se ha encargado, ¿no?, de deslegitimarla, de criticarla, incluso a través de, bueno, pues, de textos como El eje del mal es heterosexual, teniendo en cuenta la guerra del Golfo y cómo había sido, ¿no?, ese marco heterosexual el que de alguna manera era el eje del mal y estaba generando la guerra. Bien, voy así un poquito rápido, pero bueno, podríamos hablar de muchas miradas, además desde muchos lugares, desde el feminismo y desde feminismos diversos, que nos han traído esa mirada de cómo además el amor y el amor de los cuidados y el amor sentimentalizado que se había puesto encima de la mesa como lo más maravilloso para las mujeres, no se llevaba y no se tenía en cuenta, por ejemplo, para las mujeres negras en el momento de la esclavitud, ni se tenía en cuenta para otras mujeres o otros cuerpos feminizados, que pone en cuestión y en crítica ya toda la naturalización que se había hecho de ese amor, de los cuidados, de las mujeres, etc. La economía feminista ha venido también a poner en cuestión, porque lo que ha estado hablando y lo que se ha dicho ya en la otra mesa es cómo ese amor y esos cuidados que se había adjudicado a los cuerpos feminizados, de alguna manera lo que estaban haciendo era sosteniendo al capitalismo, esa alianza entre patriarcado y capitalismo, de manera que el capital estaba extrayendo, ¿no?, todos los trabajos de manera gratuita y además en condiciones de explotación, y no solamente a las mujeres, sino a otros grupos sociales, ¿no?, en esas cadenas de cuidados que se estaban generando hasta el infinito, en el que se estaban explotando mujeres de clases populares, de mujeres migrantes, ¿no? De manera que si tenemos con esta mirada sobre el amor y que con esa vuelta que a veces se vuelve a hacer cada 2 por 3, devolvamos al amor romántico porque es lo que genera y estrecha las relaciones y de alguna manera mantiene los compromisos y no hace rupturas ni sociales, ni eróticas, ni políticas, pues mi planteamiento era, bueno, pues vamos a pensar desde dónde podemos hacer otra mirada, y ahí es donde ponía encima de la mesa, bueno, pues esa pregunta sobre la ontología relacional, pensando en que no podemos hablar de amor verdadero cuando es una pareja de una manera concreta que hace complementariedad entre posiciones diferentes, sino que recogería, por ejemplo, esa mirada que planteaba Derrida cuando dice: no podemos hablar desde la diferencia entre dos posiciones, sino pongamos la diferencia en la relación, en la propia relación. Es decir, no puede ser que hagamos posiciones en las identidades, sino en la propia relación. Eso no invalida que efectivamente tenga que haber
luchas identitarias, eso no invalida que estén ahí, pero lo que abre es la posibilidad de tejer alianzas, ¿no? Y establecer alianzas y relaciones con otras diferencias. Porque, entre otras cosas, y pensando con Judith Butler, el planteamiento cuando estamos hablando de esa ruptura de relaciones, de esa ruptura de los vínculos, lo que no nos damos cuenta es que en ese punto de ruptura estamos haciendo una exclusión de la vida. Es decir, los vínculos, la relación, lo que supone también es el sostenimiento de la vida. En la medida en que rompemos con ello, estamos rompiendo con nuestra reproducción, con nuestra manera de sostenerla. Si lo que tenemos claro también es que muchas veces se han mantenido relaciones sobre la dominación, como ha ocurrido con el amor romántico, como ha ocurrido con las relaciones de explotación en torno a los cuidados, el planteamiento que nos tenemos que hacer es, por un lado, no puede ser un amor que asimile la diversidad, que asimile las opresiones, las diferentes opresiones, de manera que tiene que mantenerse la singularidad, y por otro lado también una mirada plural, es decir, que me permita de alguna manera establecer relaciones plurales con otros grupos y que no sean basadas solamente en las identidades y las diferencias, sino que esas identidades y diferencias se pongan en la propia relación, es decir, en ese vínculo, en ese entre, de manera que el amor ya no sea de un sujeto a un objeto, sino que el amor es lo que acontece entre sujetos. Y eso que acontece entre sujetos es donde tiene que situarse, que efectivamente tiene que haber una responsabilidad asimétrica sobre todas las opresiones, sobre todas las dominaciones, pero siempre estableciéndose, ¿no?, mediante una mirada relacional, no partiendo de la base ya de como yo soy una mujer, jamás me voy a relacionar con un hombre, sino me relacionaré, habrá conflicto y en esa relación se pondrá el conflicto. Bueno, creo que me ha pasado un poco y aquí lo dejo. Ok, bueno, pues muchas gracias, agradezco bastante a las organizadoras de este simposio y pues bueno, yo les voy a contar un poquito, centrándome un poquito más en señalar un problema, ¿no? Justamente hace algunos meses estaba pensando, ¿no?, cómo dar mi curso de filosofía a los chicos de primer semestre de nivel medio superior, y me voy encontrando, ¿no?, como siempre la historia de la filosofía está plagada de ejemplos de hombres que han pensado a la humanidad, ¿no? Pero ¿dónde están esas mujeres que también han contribuido al pasado, que nos han pensado? Y comenzaba pensándome, ¿no? Bueno, viendo, ¿no?, que mencionaba Graciela Hierro. Pensábamos que nuestra labor se identificaba y se disolvía con la masculina, y así se hablaba de humanidad. Pero fue hasta que nos dimos cuenta, no hace mucho tiempo, que hombres no significa mujeres, que humanidad no éramos nosotras, que siempre dentro de la historia fuimos relegadas y siempre necesitábamos justificar lo que hacíamos. Y dice también Simone de Beauvoir que un hombre no comienza jamás por presentarse como un individuo de determinado sexo, sino que se da por supuesto lo que es, ¿no? En cambio, nosotras como mujeres pues siempre tenemos que justificar, ¿no?, justificar desde a lo que pertenecemos, nuestras ideologías, y entonces en ese sentido nosotros somos más bien un otro ser, ¿no?, un ser diferente. Y justamente aquí retomo a Graciela Hierro, que también siguiendo a Simone de Beauvoir, menciona que nosotras, más que una naturaleza, podemos hablar de una condición femenina, ¿no?, una condición que se define no como un ser para uno mismo, ¿no?, retomando a John Paul Sartre, no soy un ser para sí, sino soy un ser para el otro, construido para el otro, un ser que siempre ha estado relegado del sexo masculino, un ser que ha sido educado para dar felicidad y bienestar, un ser, ahora sí, hablando de una forma distinta, de un ser para el cuidado del otro, no de uno mismo, ¿no? Entonces aquí hablamos como de otra
otra idea de cuidado, ¿no? Diferida de lo que se mencionaba hace unos momentos en la otra mesa. Este ser para el otro se manifiesta en 3 atributos, menciona Graciela Ayala. El primero es el de la inferiorización, el segundo es el del control y el tercero es el del uso. Factores que forman los rasgos que se consideran como los conformadores de lo que es ser una mujer, ¿no? También nosotros estamos en ese momento de repensarnos como qué somos como mujeres, porque ya tenemos detrás ciertos factores que nos han impuesto, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, para hablar en primer momento de la inferiorización, pues hay que retomar la cuestión de lo biológico, ¿no? Estamos dispuestas para la procreación, ¿no? Como mujeres con cierta estructura biológica, ¿no? También, por supuesto, yo creo que este concepto es necesario repensarlo, pero considerándolo desde ahí, en este sentido, hemos sido relegadas a la maternidad, ¿no? Como único destino. Y entonces, en ese sentido, no solamente a la maternidad, sino al cuidado, y hemos sido reducidas al espacio doméstico, ¿no? Donde justamente nuestras actividades son valoradas culturalmente en tanto que están al servicio de otras personas, ¿no? Y en este sentido, esto también se traslada al ámbito de lo moral, donde se considera que todo acto que se desprenda de esto, de la maternidad, del cuidado, de la domesticación, es algo, se ha traducido como una construcción moral y natural, ¿no? Algo bueno, lo natural, lo bueno está centrado dentro de todo este marco. Entonces, en este sentido, la procreación es lo bueno y actuar en contra de ello se considera como algo reprobable, ¿no? Y al ratito voy a retomar un poquito de esto. Y en este sentido, también cabe destacar que las mujeres como tal no hemos participado en las funciones de crear reglas, interpretar reglas o sancionar las reglas, simplemente se nos ha relegado a cumplirlas. Y esto se debe a justamente esa hegemonía ideológica y patriarcal de la cual hablaré hace un momento. Y entonces, en ese sentido, toda la educación, toda nuestra educación ha sido encaminada a seguir este tipo de reglas que vienen de una cultura específica, hegemónica, ideológica y patriarcal, ¿no? Ahora bien, para referirme a la cuestión del patriarcado, retomaré un poquito a este señor que se llama Engels, que dice que familia viene de la palabra fabulus, que significa esclavo, ¿no? Entonces, la familia son los esclavos que están al servicio de un hombre. Y en este sentido, el esquema familiar se establece a partir del centro de una persona, ¿no? Y todo lo que conlleva es que no solamente es el hombre el que está ahí en el centro y sus esclavos o sus pertenecientes a su núcleo, sino que además esto ha servido para justificar lo que va a decir Engels, la propiedad privada, ¿no? Un poco unido a esta cuestión de que más adelante pues va a ser también la cuestión del capitalismo, es justamente la dominación del hombre para la legitimación de los bienes, de mis propiedades, y además que esos bienes, esas propiedades se hereden legítimamente a mis hijos, que son de mi sangre, de mi propia familia, ¿no? Y justamente por ahí empezamos con esta cuestión del control de la feminidad, ¿no? Recordando estos 3 atributos, la inferiorización, el uso y el control, ¿no? Viene entonces justamente a la mujer usada dentro de este patriarcado como un instrumento que permite que el patriarcado continúe, pero además es relegada solamente al ámbito de lo doméstico, pero además es controlada, ¿no? Su sexualidad es controlada. Se le niega la cuestión de desenvolverse sexualmente como ella desee, sino que solamente tiene que desenvolverse dentro de lo normado, dentro de lo monogámico, para justamente pues que quede todo dentro de este esquema heteropatriarcal, ¿no? Y además justamente porque le sirve al Estado o le sirve
a la estructura cultural para seguir perpetuándose, ¿no? Y entonces, en este sentido, la familia como una institución patriarcal que funciona a través de la imposición de la monogamia, pues es lo que ha existido desde hace no sé cuánto tiempo en muchas civilizaciones, en culturas identificadas como más bien desde el ámbito del occidente, ¿no? Ahora bien, tomando en cuenta todo esto, vamos a retomar esto, ¿no? De la cuestión de la categoría un ser para el otro, ¿no? La mujer como un ser para el otro puede ser superada, ¿no? No solo es un ser para el otro, sino que ya estamos pensándonos como un ser en nosotras mismas, como una naturaleza nuestra propia, más que pensarnos a partir de otras categorías, estamos pensando nuestras propias categorías. Sin embargo, pues todavía hay muchas cuestiones ahí que están muy arraigadas en la cultura, ¿no? Por supuesto, me refiero a que, y lo menciona Graciela Hierro, dentro de la sociedad, de esta sociedad patriarcal que ya estaba explicando, el modelo como aspiracional que primeramente se persigue es el modelo de ser madre, ¿no? Para Graciela Hierro, en su libro Ética y Feminismo, hay dos mujeres, ¿no? Principalmente, o dos esquemas de ser mujer, ¿no? La madre y la prostituta. La prostituta con todos sus atributos, de uso, de control, de inferiorización, pero no es deseado, ¿no? No es deseado que una mujer sea como esté dentro de ese esquema. Lo que se desea es que una mujer esté dentro del esquema de la madre, que también tiene esos tres atributos, ¿no? Inferiorización, control y uso. Y justamente para que el modelo de la madre se presente como algo positivo, se legitime como algo positivo y además se continúe difundiendo como algo positivo, pues es necesario valerse de otros aparatos y de otros dispositivos, ¿no? Y viene aquí la cuestión de la mistificación femenina. Es decir, esas ideologías que limitan la sexualidad femenina, que solamente la ponen dentro del uso de la maternidad, dentro de la cuestión de la familia, dentro de los cuidados, y yo lo identifico bastante en los rasgos religiosos, ¿no? México es un país sumamente religioso y principalmente una de las religiones más difundidas son las judeocristianas católicas, ¿no? Y entonces dentro de ese esquema religioso también se difunden, también se retoman esos atributos para perpetuar, legitimar y difundir estos atributos sobre lo que es lo femenino, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, voy a pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Asociamos, ¿cuáles son esos valores que se asocian con lo femenino y que se identifican con la cuestión o la imagen de la madre? Pues es la pasividad, la docilidad, la delicadeza y la inferioridad, ¿no? Ideas que, por supuesto, se pueden condensar en las representaciones de las vírgenes, pero además estas ideas no son propias de esta cultura, ¿no? De la cultura que existía aquí, ¿no? Sino que fueron traídas por los españoles, que ellos ya tenían, ¿no? Su imaginario sobre lo femenino, que además viene heredado de filósofos como Platón, como Aristóteles, ¿no? Una de las cosas que agradecía Platón, por ejemplo, primero era que había nacido libre y no esclavo, y segundo es que había nacido hombre y no mujer, ¿no? Por ejemplo, entonces, y también, ¿no? Aristóteles con todo su imaginario sobre la posesión de la tierra o de la participación de las mujeres en la política, que era pues muy nula, y lo justifica, ¿no? Ahí lo vemos en su política. Entonces, justamente con todas esas ideas que se unen como con la cuestión judeocristiana y que además transitaron por una cuestión muy, muy arraigada en la época medieval, llegan todas estas ideas, se cimentan o las cimentan aquí, se arraigan y pues ahí está el resultado, ¿no? Lo que vivimos ahora, estas religiones y pues, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en las vírgenes, ¿no? La icónica Virgen de María Guadalupe, ¿no? Que
súper valorada en la sociedad mexicana, y la madre de América, etcétera, ¿no? Justamente tiene que ver con esta cuestión de los atributos que se le presentan a la mujer como algo bueno, ¿no? Como ese modelo a seguir, el único, ¿no? Pongo por ejemplo aquí en mi texto, ¿no? La Virgen María, que también cumple con esos tres atributos: inferiorización, uso y control, ¿no? La Virgen María, que es, ahora que va a ser diciembre, la madre de Jesús, que dio a luz, bueno, esa historia que luego conocemos por el imaginario colectivo, ¿no? Uso porque fue un instrumento a través del cual llegó el Hijo de Dios, ¿no? El Jesucristo, al reino de los mortales. Control porque no ejerció libremente su sexualidad al serle negado el acto sexual para concebir, ¿no? E inferiorización justamente porque dependía de que el hombre, el otro, el Señor, José, pues la dirigiera, ¿no? La ayudara, la apoyara. Entonces, en este sentido, han existido muchos modelos dentro de las religiones asociadas con las vírgenes que justamente nos llegan a nuestra sociedad como los modelos deseables a seguir como mujeres, ¿no? Obviamente esto ha sido, pero no significa que siga siendo, ¿no? Aunque en la actualidad, en su gran mayoría, pues sucede, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando que el 3 de octubre de 2021 se realizaba la marcha antiaborto organizada por algunos grupos pro vida en la Ciudad de México. Y aquí voy a abordar algo que menciona el periódico Universal. La nota se llamó "Manifestantes pro vida marchan por la mujer y la vida". Y dice, lo voy a leer tal cual: al grito de sí a la vida y no al aborto, unos 5,000 manifestantes pro vida iniciaron la marcha por la mujer y la vida desde el Auditorio Nacional, con estandartes de la Virgen de Guadalupe, crucifijos y pancartas con la leyenda "a favor de la mujer y de la vida". Los manifestantes rezaron y comenzaron su caminata aproximadamente a las 11:40 minutos rumbo al Ángel de la Independencia, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ese imaginario de las vírgenes se sigue difundiendo, se sigue presentando, y aunque no es en la mayoría de los casos, pues se presenta como moralmente lo deseable, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, lo que va en contra de dar vida, que va en contra de ser madre, es justamente lo moralmente reprobable. Y entonces, la cuestión aquí es, se siguen difundiendo. Tan solo para el 2020, el 77% de los mexicanos todavía se consideraba creyente dentro de la religión católica. Entonces es algo que se sigue difundiendo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues ahora bien, si bien las mujeres hemos diversificado nuestras actividades, nos seguimos repensando a nosotros como seres, como cuál es nuestro ser y cómo somos nosotras. También es necesario que tengamos más presencia en distintas áreas donde siempre han estado como los hombres a la cabeza, ¿no? Basta ver con que solo el 6% de los premios Nobel han sido para mujeres a lo largo de la historia. Entonces necesitamos más modelos femeninos intelectuales, morales, políticos, artistas, filosóficos que seguir. Y me gustaría terminar con una cita de Graciela Hierro, de su libro De la domesticación a la educación de las mujeres. Dice, si bien la educación no es la panacea universal, sin embargo, es la condición de posibilidad de una nueva conciencia para hombres y para mujeres. Conciencia que permite una percepción enriquecida de la realidad y que mueve a la decisión y a la acción revolucionaria, creativa y también de hombres y de mujeres. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana, estoy muy contenta de estar aquí en esta mesa. Me parece muy pertinente tu ponencia porque creo que le puedo dar continuación. Yo le puedo dar continuación a cómo estamos.
Ahora que hablabas de lo que se espera de las mujeres, este icono de la Virgen, lo que se espera de lo que seamos, de lo que se supone que tenemos que ser y hacer. Entonces, ¿qué sucede cuando no eres lo que se supone que tienes que ser? Mi propuesta es hablar de la bruja, en este caso como esa significación imaginaria, que, mi propuesta es retomarla a partir del Renacimiento como una visión genealógica, nada más para hablarlo como ese momento, el germen en que surge esta figura y cómo va evolucionando, cómo se va transformando a lo largo de los siglos y cómo en la actualidad sigue apareciendo esta figura. Entonces, quisiera comenzar. Esa fue como una breve introducción. Entonces, imaginar seres enigmáticos, mágicos, fantásticos u horrorosos ha sido un proceso en el que los humanos construyen constantemente nuevas significaciones para comprender el mundo social, las cuales perviven y se recrean en el imaginario social. Es así como la sociedad comprende y resignifica su cultura. La bruja es parte de esas configuraciones que se dan desde las significaciones imaginarias. Más adelante voy a aclarar qué son esos conceptos. Es la representación de una reconstrucción incesante e indeterminada que condensa lo que las sociedades condenan, persiguen y castigan desde la otredad de un imaginario del ser mujer. En este sentido, las representaciones dependen del imaginario y lo imaginario son significaciones a partir de las cuales el sujeto se construye un mundo psíquico, social, histórico para sí. Pero entonces cabe preguntarnos, ¿cómo se comprende la bruja desde las significaciones imaginarios sociales y cómo esto ha pervivido hasta ahora? Tentativamente se puede afirmar que la bruja es una invención que se comprende como una otredad y que genealógicamente en mi propuesta encuentra significaciones importantes para dicha comprensión en algunas expresiones, sobre todo del Renacimiento. Yo tengo formación de historiadora, entonces tengo que citar algún contexto para desarrollar esto. Y por lo tanto, el objetivo general o lo que yo propongo es evidenciar esta otredad en las significaciones imaginarias que conforman esta noción de bruja y el Renacimiento como un germen de significaciones. Esta noción de bruja se sigue retomando en algunos movimientos feministas, sobre todo del siglo XX y siglo XXI. Me gustaría también dar algunos antecedentes sobre este fenómeno y que nos muestran que son elementos fundamentales que se figuran en los aquelarres, en las descripciones de las brujas que ofrecen, por ejemplo, historiadores como Carlo Ginzburg en Historia Nocturna. Es un trabajo antropológico, pero en donde se les identifica a las brujas como seres que se reúnen en lugares solitarios, en los campos o en los bosques, tras haber llegado volando o cabalgando sobre escobas, otras veces montadas en animales, y estas debían renunciar a la fe cristiana, profanar los sacramentos y rendir homenaje al diablo. Asimismo, se llevaban a cabo una serie de rituales, orgías y danzas. No obstante, la bruja se explica como una significación que pasea entre la ficción y la realidad y ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, tengo una cita de Esther Cohen. Dice: la bruja, antes curandera, hechicera, amiga del pueblo, inclusive la propia iglesia, que veía en su práctica una función productiva, en la medida que ocupaba un lugar en el desempeño de la salud social, se transforma violentamente en el enemigo de todo aquello a lo que aspira una sociedad, es decir, de todo aquello positivo que se aspira de que sean las mujeres. Pero entonces, ¿por qué emerge de esta manera? O sea, ¿qué es lo que la hace emerger? Entonces, estos cuestionamientos pues abren una discusión importante, pero trataré de plantearlos poco a poco. Y el imaginario o las significaciones imaginarias no corresponden precisamente a elementos racionales o reales, sino que están dadas por creación. Esto es un concepto de Cornelius Castoriadis. El significante es la base de lo simbólico, mientras que la significación y el significado forman parte del imaginario. Por consiguiente, dicho imaginario busca escapar de significados únicos.
Y a modo de metonimia, si se piensa a la bruja como significante, los significados que se le atribuyen son diversos y variados. Es por eso que vemos diferentes representaciones de la misma, no siempre es, no sé, ustedes ven la cultura pop, películas, los cuentos, hay diferentes tipos de representaciones. Entonces, bueno, estos dan cuenta de cómo el imaginario representa algo más que su propósito denotativo. No es lo mismo ser llamada una bruja en el siglo XVII que llamarse bruja dentro de un colectivo feminista en el siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, y para continuar con la idea de la otra, en la acepción que adopta Simone de Beauvoir, refiere a la relación entre hombres y mujeres donde ellas se encuentran en la posición del otro, en un horizonte que interpela a las mujeres representando lo negativo y lo desfavorecido en comparación a los valores con los cuales se determinan a los hombres, quienes representan lo positivo y lo virtuoso, hablando de una manera tradicional y occidental. Y bueno, esta propuesta que yo tengo busca, mediante esta reflexión, pues comprender lo que implica la representación de esta figura que se opone a estos iconos virginales o de maternidad, y cuál es su repercusión social a través de la cultura a lo largo del tiempo y que actualmente perviven en el imaginario. También podemos observarlo en el arte, en las pinturas, en el cine, etc. Se encuentra muy presente. Y bueno, algunos pensadores dentro de la antropología y la historia también han dedicado diversos trabajos para la investigación de la brujería. Y esta práctica lo podemos concebir en una de sus acepciones también como un conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos y las brujas. Así que la brujería sería el conjunto de experiencias de carácter supersticioso o mágico ejecutadas tanto por hombres como mujeres. Sin embargo, aquí es importante entender que las mujeres quienes mayormente han sufrido los estragos fueron las que fueron acusadas de brujas, y los hombres se les acusaba de herejía, o sea, hay una diferencia importante. El historiador Jules Michelet escribe sobre la bruja y la describe como un mártir de la Edad Media. La literatura, asimismo, emplea a las brujas dentro de la narrativa como recurso aleccionador de los cuentos y las fábulas, las cuales tienen importantes repercusiones sociales y filosóficas. En el siglo XIX aparecen diferentes escritores, por ejemplo los hermanos Grimm, eso se puede ver en la literatura en Europa, quienes dentro de sus cuentos posicionan a las brujas y a su magia como lo maligno, y que a través de su conocimiento son capaces de lanzar hechizos, encantamientos, etc. Y bueno, tomando en cuenta estudios previos en relación a la bruja, no sé si conocen una obra que se llama Malleus Maleficarum, que fue escrito por unos dominicos en el siglo XV, específicamente en 1486, y en él se describen con detalle las características con las que se identifican a las brujas y a los brujos. A lo largo de 3 siglos posteriores sirvió como manual para dicha acción, o sea, para ubicar quiénes eran, y para la lucha de la Inquisición contra la brujería. Y bueno, una cuestión fundamental es que esta obra hace énfasis en el hecho de que las mujeres, esto no lo digo yo, es lo que dice este libro, el hecho de que las mujeres son más propensas a la superstición que los hombres, ya que son más crédulas, así como débiles de cuerpo y mente. Considerando que el objetivo del diablo es corromper la fe, entonces este decide atacar a las mujeres. Entonces, bueno, yo considero que la figura de la bruja ha representado a lo largo de la historia de la humanidad a los procesos donde las élites depositan todo aquello que rompe con el modelo hegemónico social. La bruja se convierte en el chivo expiatorio, esta es una cita de Esther Cohen, de una sociedad renacentista que busca encontrar la razón de todos los males en esa significación imaginaria que es la bruja. ¿Okay? Es importante destacar que lo que
que se propone abordar aquí es una problematización que encuentra su punto más crítico durante el Renacimiento, o eso es lo que yo propongo. Y bueno, como le decía, no es necesariamente situarnos en una etapa histórica y darle una lectura únicamente en dicha temporalidad, sino situar al Renacimiento como un germen en la que se produce una serie de acontecimientos y procesos socioculturales que provocan que la bruja aparezca con significados específicos y que va a pervivir hasta nuestros días. Desde este contexto, el interés versa en entender cómo las brujas aparecen y se reinventan constantemente a lo largo de la historia. Sí hay características que cambian, pero hay otras también que perviven. Entonces, esta noción es muy importante para entender qué es el imaginario. Y bueno, asimismo, la encontramos como parte de un mundo que necesita, el mundo la necesita por su magia, por su sensualidad y su sabiduría. Sin embargo, está oculta o está atrás, no es alguien que sea deseable abiertamente. Entonces, bueno, para continuar, es necesario recuperar ciertos antecedentes que me permiten a mí dilucidar cómo se asumía a ciertas mujeres a las que se les acusó de brujería y aquellas a las que, a pesar de compartir las mismas características, no fueron condenadas a muerte, porque unas sí y otras no. Entonces, es importante mencionar que no únicamente las mujeres fueron señaladas por herejía y brujería, hubo casos como el de Giordano Bruno, por ejemplo, que también fue parte de un ritual de la exclusión, haciendo alusión a Michel Foucault con este concepto, que se equipara a la experiencia vivida con los leprosos o con los locos. Vivos eran considerados como la presencia de la muerte. Entonces, yo encontré esa similitud con la bruja. Y bueno, en palabras de Silvia Federici, la diferencia más importante entre la herejía y la brujería es que esta última, la brujería, era considerada un crimen femenino. Asimismo, el hecho de que la bruja fuera mujer también era destacado por los demonólogos, a quienes regocijaba que Dios hubiera perdonado a los hombres de semejante azote. Bueno, entonces, ¿quiénes han sido perseguidas y quiénes no? Eran determinadas mujeres de libre pensamiento y de libre albedrío. Aquellas que salen de un ambiente tradicional se les ha acusado de brujas. Una mujer que llega a disfrutar de su sexualidad, que no se dedica a la crianza y al hogar, también puede ser juzgada de bruja. Pero no era solo la mujer que transgrede las normas, sino la mujer como tal, en particular la mujer de las clases bajas, eran las que mayormente eran señaladas. Entonces también es importante entender ese contraste, porque más adelante en la ilustración, en la época moderna, con la racionalidad, están estas mujeres también de clase alta de la realeza, como Catalina la Grande, por ejemplo, y otras mujeres que se dedicaban al arte o que podían ir a estos salones donde se hacían tertulias con otros hombres, filósofos y científicos. Ellas, por ser también de cierta clase social, no eran vistas como brujas. Sí eran cuestionadas, sí eran señaladas, pero nunca se les veía de esta manera, ¿no? Al contrario, era como una especie de... Inclusive, Jonathan Israel, este historiador, propone en un momento, y es muy tajante en esa propuesta, y yo no estoy tan de acuerdo, él propone que en la modernidad las mujeres pudieron finalmente romper y tumbar el sistema y salir y educarse, convivir y intercambiar pensamientos y todo, y en realidad, ¿quiénes eran las que verdaderamente podían acceder a estos círculos, a estas tertulias? Entonces, bueno, el mundo moderno trajo consigo estos nuevos paradigmas, donde también el espinosismo y el naturalismo filosófico, pues sí, les abre las puertas a las mujeres, sin embargo, pues a quienes, ¿no? O sea, no eran todas, finalmente. Y bueno, del otro lado de la moneda están las mujeres del pueblo que poseían conocimiento empírico. Esto es importante. Las curanderas y las parteras. Su sabiduría fue eventualmente arrebatada para ser desplazada de la obstetricia. También es una paráfrasis de Federici.
cuyo conocimiento era apreciado por la sociedad. Para intentar poner orden en los cuestionamientos hacia la fe católica, la Contrarreforma, recordemos que la Contrarreforma era esta serie de políticas adoptadas en el siglo XVI, que iban en contra de la Reforma católica. Y bueno, adoptó una postura, la Contrarreforma aportó una postura contra las curanderas populares por temor y a sus poderes y raíces profundas en la cultura de sus comunidades. Con la persecución de esta bruja se expropió a las mujeres de un patrimonio de saber empírico en relación a las hierbas, los remedios curativos y que se habían transmitido de generación en generación. Entonces, bueno, ya creo que se me va a acabar el tiempo, pero también queda abierto para pensar la ciencia y el conocimiento hegemónico a quien le corresponde, y a las mujeres se les ha arrebatado también esa parte epistémica de desarrollarse en la ciencia y, bueno, en general, ¿no? Y listo, gracias. Gracias. Nada. Buenas tardes. ¿Me escucho bien ahí? ¿Sí? Sí. Pues me vuelvo a presentar, me llamo Ana Paula y pues el título de mi ponencia se llama La distorsión de los cuerpos feminizados, espacios de acción política. Me parece importante primero decir el por qué tengo interés por estos temas feministas y enfocados de la filosofía. Mi acercamiento a la filosofía fue porque yo sentía toda la convivencia social sumamente traumática, violenta. Entonces me empecé a preguntar por qué soy violentada desde todos los ámbitos, en el trabajo, en la escuela, en la familia. Y entonces me preguntaba por qué tanta violencia. No puede ser que solo sea yo la que esté sintiendo todo este dolor y este sufrimiento. Entonces, el primer espacio donde empecé a percibir esa violencia es del espacio de mi propio cuerpo, desde lo femenino, que es el principal motivo por el cual hemos sido violentadas y doblemente violentadas en todas las instituciones y por diferentes motivos, desde los cuerpos, por esta percepción que se tiene de lo femenino o de lo feminizado. Por eso es en mi ponencia fundamental esto de los cuerpos. Entonces doy inicio. El cuerpo femenino ha sido tratado históricamente como territorio de conquista, un cuerpo que ha sido colonizado, explotado, violado, sexualizado y cosificado. Es bajo este panorama de constante experiencia de dolor por el que las mujeres tenemos que pasar que se hace urgente investigaciones que respondan a la crisis de los procesos ideológicos que determinan los diversos cuerpos dentro de las prácticas sociales. Por ello es importante entender cómo funcionan y operan dichos mecanismos ideológicos de dominación que determinan todos los ámbitos de la convivencia social y que proporcionan estados de injusticia, desigualdad y violencia. Dichos estados son transportados en el yo individual y toman un papel importante en la formación de las identidades dentro de los cuerpos femeninos. Esto responde a una realidad vivencial performativa en donde la corporalidad se presenta como ser en el mundo, el cual determina relaciones sociales, culturales y políticas. Es bajo esta distorsión ideológica de los cuerpos donde se presenta una desidentificación ante las formas de subordinación de los cuerpos femeninos. Esto corresponde a una conciencia de la lógica a la que responden los estados policíacos y con ello poder denunciar el orden desigual con el fin de una emancipación que busca la liberación de los cuerpos femeninos desde la actividad política. Un concepto que se va a repetir mucho en la ponencia es ideología, lo cual ideología ya hace alusión a una distorsión de las ideas, y pues con esto, con distorsión ideológica, me estoy refiriendo a esquemas interpretativos de la realidad que distorsionan las formas en las que comprendemos el mundo y cómo articulamos, como los esquemas capitalistas, esquemas binarios de género, esquemas heteronormativos y patriarcales, los cuales son pues esquemas ideológicos los cuales respondemos en todas nuestras prácticas y las lógicas que seguimos en todas las estructuras sociales.
Entonces, al hablar de los cuerpos femeninos, me refiero a lo que María Luz Esteban se refiere como una inscripción histórica y performativa que se ha construido sobre el ser mujer, el cuerpo constituido como espacio de distorsión de poder patriarcal, extendido a todas las instancias y extensiones posibles, las instituciones privadas, públicas, el mercado, la ley, etc. Aquí estoy usando a María Luz Esteban, pero pues este concepto ella de lo performativo lo está rescatando de Judith Butler, el cual se refiere al rol que actuamos según nuestro género. Es aquella normatividad, pues es decir, que es inscrita en nuestros géneros, que son reproducidas, adoptadas y pues que son impuestas por el tiempo. Es como un rol que ya ha sido escrito históricamente y que venimos a este mundo actual. Venimos al mundo actual, creencias ya escritas con anterioridad. Y lo performativo es pues estas inscripciones que se dan dentro del cuerpo, como la esterilización del cuerpo, los roles y todo ello que se define como lo que es ser mujer o lo que se define como lo que es ser hombre. Y a mí me gusta mucho usar este concepto del cuerpo porque lo relaciono como espacios, como los territorios que se ven como lugares donde se pueden inscribir diferentes significados, diferentes culturas. Entonces, por esto pongo esto mismo de que han sido colonizados, o sea, que han sido atribuidas ciertas ideas, ciertos pensamientos provenientes de una ideología dominante y por el cual pondera pues, en estos espacios que es la mujer o los espacios que son los espacios políticos. Continúo. La mujer ha sido confinada en esta dicotomía cuerpo-mente. Lo masculino es el poder, la historia, la cultura, el hombre constituye la política. El hombre es la mente del mundo y el mundo está constituido conforme a su ser, mientras que la mujer es cuerpo, es naturaleza inscrita por una visión negativa del cuerpo femenino y su ciclicidad, menstruación, embarazo, maternidad, lactancia. El cuerpo femenino ha sido completamente confinado y violentado, sexualizado, explotado. Se ha definido como objeto cosificado. La mujer ha sido categorizada como un ser no racional y meramente emocional, perteneciente al ámbito privado. Las mujeres han sido marcadas como cuerpos no políticos. Históricamente el hombre se ha visto como esto que siempre se ha pues tenido como lo máximo, las ideas, el logos, el mundo, la cultura, mientras la mujer es esto que la tradición filosófica siempre ha odiado, lo del cuerpo, lo material, el cuidado, todo eso que tenga que ver con lo que está, con lo que se ha entendido con la tradición, con aquello que corrompe, lo sucio. A la mujer se le ha atribuido históricamente todo lo que se considera sucio, el cuidado, la limpieza. Siempre que se piensa en sociedad se piensa en mujeres y como roles que se tienen que atribuir a ellas, mientras que a los hombres se le atribuye todo lo intelectual. Ideología patriarcal genera las condiciones sociales para reducir a las mujeres a materialidades corpóreas desposeídas, a un espacio de conquista donde se reproducen imágenes y narrativas colonialistas, capitalistas y sexistas, en donde son partícipes tanto el mercado, la iglesia y el Estado. Todo el lenguaje y las prácticas sociales dentro de todas las instituciones aluden a las ideologías que desposeen a las mujeres de sus cuerpos. En dichas relaciones, las expresiones de desposesión son la apropiación del tiempo, la apropiación de los productos del cuerpo, la obligación sexual, la carga física de bebés, niños, ancianos o enfermos, así como de los miembros masculinos. El ser mujer en las sociedades patriarcales indica, y esta es una cita de Marchés, ensamblajes, organizaciones, peligros circunscritos al ser y devenir mujer, el tener o decidir tener una corporalidad femenina y encarnar una experiencia vital feminizada. Estos peligros se distancian por su especialidad de la noción de violencia con la que se inicia este trabajo. Se entiende entonces como peligros la amenaza de permanecer a sufrir acoso sexual, las limitaciones al uso del gozo del propio cuerpo, entre la cual se incluye la penalización del aborto, las amenazas de que el acoso se vuelva desaparición y secuestro con fines de trata, de explotación sexual, violación
y demás violencias sexuales hasta llegar a la amenaza de que el acoso, la violencia o la desaparición se vuelva feminicidio. Un proceso que conforma una cadena de valor en la economía política de la violencia sistemática contra las mujeres, en la cual cada eslabón es un proceso acumulativo que encuentra reflejo en terror y domesticación a nivel social y comunitario. Este confinamiento que han tenido las mujeres históricamente a los cuerpos en estos espacios es de un lado la base de la desigualdad y la expresión sexual, pero del otro mismo son las categorías que han servido para encajarlas en poblaciones controlables, son las categorías desde las cuales empezar a revertir los fenómenos sistémicos violentos. Estas mismas categorías por donde se nos han reducido lo corpóreo, todo esto que se ha marcado desde el odio, son las mismas categorías que desde el feminismo se han tomado para poder armar todo un movimiento disruptivo que vuelva a la mujer o que se pueda categorizar a la mujer dentro de sus propias experiencias y fuera de todo este odio institucionalizado. Las estructuras de poder patriarcal han educado a la mujer a base de violencia, nos han constituido y determinado al punto de que nuestra autopercepción se determina como reproducción del sistema, condicionando nuestras conductas y nuestra identidad personal, en lo estético, en lo económico, en lo laboral. Sin embargo, es bajo este cuerpo lo femenino que se abre apertura al espacio político como irrupción de lo establecido. Las mujeres actualmente están cuestionando la forma en la que se ha constituido la percepción de los cuerpos femeninos en el mundo, percepción que legitima la violencia, la extrema barbarie que experimentamos día a día desde todos los ámbitos, violencia que se ha interiorizado y normalizado como estado natural de las cosas y que se ve reflejada dentro de nuestro ser, hacer y deber. Esta oposición del deber ser y del quiero ser corresponde a una distorsión sobre nuestros propios cuerpos, distorsión entendida, y aquí es donde vuelvo a usar el concepto de ideología, el cual estoy rescatando a Luis Villoro, el cual él hace un rescate más puntual del concepto de ideología de Marx y lo conceptualiza como una forma de creencia que no está lo suficientemente justificada y que tiene una función social de dominio, por lo que tanto ideología sería las patriarcales, las capitalistas, las colonialistas y todos estos pensamientos que dominan y que ejercen algún tipo de opresión hacia los individuos. Muchas veces he escuchado que se refieren como esta postura de ideología patriarcal versus ideología feminista. Cuando hablamos de feminismo, por lo menos por lo que yo estoy entendiendo por ideología, no podemos decir que el feminismo es una ideología, porque está partiendo de realidades que encarnamos día a día, no son creencias ni son opiniones, son cosas que vivimos todos los días. Entonces, cuando hablamos de feminismo no podemos estar hablando de ideologías cuando es la mujer la que es oprimida y la cual está buscando estas formas de poder determinarse a sí misma y ser vista como sujeto político, como sujeto de acción, sujeto pensante y sujeto autónomo. Muy bien. Bueno, la interiorización y reproducción de dicha violencia proporciona un sinfín de malestar en el ser mujer, problemas de alimentación, violencias psicológica, sexual, física, laboral, etc. La distorsión se da cuando se pone en duda todas estas prácticas ideológicas, es la disputa entre un pensamiento disruptivo. El pensamiento disruptivo lo estoy entendiendo como aquello, lo político, como aquello que se está enfrentando a lo que ya está escrito, a ello que legitimiza la desigualdad, el que legitimiza estos estados de violencia, y lo cual se basa a partir de poderes normativos, ideológicos, que dan cabida a la discriminación, a la subjetividad, al odio a la subjetividad y al rechazo de esta, diferentes formas de concebir el mundo, de concebir la imagen propia, de concebir la mujer, de concebir al hombre y todos estos tipos de otredades. Y entonces concibo lo político como todas estas figuras que se enfrentan a estas ideas
que dicen qué es lo que debes de ser, qué es lo que tienes que hacer, y desde un papel de dominio, un papel que busca pues mantener las sociedades tal como se han establecido y con jerarquizaciones. Y entre aquellos que, bueno, aquí pongo que la política son aquellos que quieren hacer notar su existencia y que quieren romper con la configuración de lo sensible, y que estos se enfrentan contra aquellos que reproducen, legitiman y establecen toda una estructura desigual que atraviesa toda la vida social. Y aquí me uso una cita de Luis Villón de su libro Y el poder del valor, que dice: por eso quienes más padecen la injusticia la reclaman con mayor fuerza y solo anhelan la paz quienes viven en la violencia. Hay política porque quienes no tienen derecho a ser contados derecho a ser contados como seres parlantes se hacen contar. Esta es una cita de Rancière, de su concepto de política y policía. Y para Rancière la política es una ruptura, una actividad antagónica entre el orden policial, entre el encuentro, entre la lógica ideológica con aquello que busca la reconfiguración de las partes. Es la actividad disruptiva, donde aquellos que solo hacían ruido se hacen escuchar, aquellos que transforman sus palabras en discursos con el fin de reorganizar las partes. La política aparece cuando se busca reconfigurar las formas en las que se ha organizado el mundo sensible. Lo político no es el conjunto de instituciones del Estado. La política es el juego de litigio, son los sujetos de distorsión, son las huelgas, las manifestaciones, es creación, es el encuentro de las diversas subjetividades. La política revela el orden ideológico que controla, divide, clasifica y cuadricula el mundo. Aquí uso otra cita de Luis Villón, también de su libro El poder y el valor. Dice: ya no me identifico con las diferentes imágenes que las sociedades me atribuyen, según los roles que desempeño. Dejo de verme reflejado con lo que ella espera de mí. Según la posición que ocupo, establezco una distancia, juzgo entre la multiplicidad de rostros que la sociedad me atribuye. Forjo una unidad en la que pueda reconocerme. En este sentido, donde el ser de lo femenino, desde sus propios cuerpos y desde esta disrupción, se abre apertura no como víctima, sino como agente de su vida, como un ser activo y político. Sus cuerpos ya no son espacios de dominación, sino que son el espacio de resistencia donde se denuncian las asimetrías de las relaciones sociales. Se busca el rompimiento del orden hegemónico desde la propia vivencia de los cuerpos femeninos que han sido determinados en todo ámbito. Las mujeres hemos creado toda una red comunidad, me refiero al color lila, a las imágenes rupturistas, alternativas, a las quemas de sostenes, a todos los símbolos corporales que hemos utilizado. La imagen de lo femenino es la rebelión. Esta es una cita de Esteban, que es de su libro Antropología del Cuerpo. La rebelión se hace visible cuando la mujer denuncia su libertad sexual, cuando se presenta como ser inteligente, cuando denuncia las desigualdades que sufre por su cuerpo femenino, feminizado, cuando rompe con los estereotipos de género, cuando deja de adaptar su imagen y ser desde lo que se espera de ella, cuando protesta, cuando marcha, cuando grita, cuando raya, cuando quema, cuando se abre al juego de lo político. El espacio político se hace presente cuando la mujer se aleja de la imagen corporal que se ha arraigado, cuando anuncia una cultura que exige un estereotipo de belleza, de peso, de estatura, de proporciones, que exige una imagen canónica y normalizada de la feminidad. Cuando anuncia el quiero ser por encima de debo ser, cuando se levanta por encima de los roles que se ha establecido y reconoce una posibilidad de mundo más allá de la maternidad y del hogar. Sale de lo privado y se presenta en lo público, cuando denuncia la exagerada cosificación y sexualización que sufre, cuando se reconoce más allá de objeto de deseo hedonista, cuando anuncia una ley injusta que pone en desventaja a los no contados, a las mujeres, cuando deja de legitimar la violencia. ¿Qué hacía en las calles a esa hora? Mira cómo iba vestida, ¿por qué no salió de ahí? Estaba tomada palabras que justifican la barbarie en la que vivimos y que en todo tiempo y lugar hace de nosotros una potencial víctima de violencia ciega. La mujer rompe y reformula estos discursos hegemónicos que legitimizan las violencias desde distintos ámbitos. El cuerpo femenino se ha convertido en el principal espacio de lo político, de la denuncia de esta distorsión,
La distorsión es simplemente el modo de subjetivación, el cual la edificación de la igualdad asume una figura política. El cuerpo femenino es resistencia, es reflexión, es disrupción ante las formas de construcción históricas y culturales que han determinado las partes del mundo. Por ello es necesario seguir construyendo estos cuerpos femeninos o feminizados bajo toda una visión crítica que dé apertura a las prácticas políticas hasta fortalecer todo el movimiento social. Termino lo femenino es lo político. Ya. Bueno, muchas gracias a todas por sus presentaciones. Creo que reivindican uno de los problemas que luego debemos pasar, que es básicamente el régimen visual, lo que visualmente es las imágenes que producimos y el poder que tienen para básicamente colonizar una mente o para establecer una ideología y reproducirla de manera incluso inconsciente entre las personas. Pues sí es importante de repente visibilizarlo, aunque nos parezca luego medio obvio, porque luego no es obvio cómo es que se origina y cuáles son las consecuencias y cómo eso dificulta que podamos desarrollar nuevas narrativas alrededor de qué es una mujer, qué no es una mujer, ¿no? Cuál es el papel de las mujeres en la sociedad, incluso no solo las mujeres, sino las disidencias sexogenéricas, ¿no? Entonces vamos a abrir el espacio para preguntas, para comentarios, crisis existenciales, lo que quieran compartir. Son bienvenidas y bienvenidos para hacerlo. ¿Por allá? Sí, Esperen un segundo. Sí, es una pregunta para Adriana. Me pareció muy interesante lo que estás exponiendo, se me hace muy interesante. Y yo me pregunto, mencionas en un momento a Ginsburg y este seguimiento que haces histórico del papel de la bruja, creo que se acerca mucho a la noción de arquetipo. Entonces me pregunto si usas el concepto de arquetipo, si a ti te sirve. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, del siglo XX es cómo cambia esta imagen de la bruja, se sexualiza la bruja, se pone como un producto de consumo por el cine, por la violencia, etc. Entonces se sexualiza, se ve como algo deseable. Y si este tipo de cosas que suceden rompen o cambian o transvalorizan ese arquetipo, y también el uso que se les da al vocablo bruja por ciertos colectivos, transvalorizando el valor histórico que se le ha dado, si también rompe eso, en caso de que te interese el concepto de arquetipo. Bueno, específicamente... Bueno, no estoy trabajando necesariamente el concepto de arquetipo. Sin embargo, bueno, creo que lo que mencionas es cierto, y lo que yo más bien planteo es el imaginario, o sea, la significación imaginaria, que es esta figura, no sé, nos podemos imaginar, piensen en cualquier bruja a la que se les venga a la cabeza, no importa si es sexualizada, si es del siglo XVIII, no importa, pero es una bruja y tiene ciertos atributos que se van reconstituyendo a lo largo de la historia. Entonces, si bien lo que dices se me hace muy pertinente, pero no lo manejo como arquetipo, sino como significación. Sin embargo, creo que tienen muchos puntos en común en cómo se va reconfigurando esta imagen, justo como lo mencionas, en el siglo XX pues se sexualiza, pero al mismo tiempo también hay otros colectivos donde se usa como un estandarte de liberación femenina, de decir, bueno, ya no somos únicamente una mujer que está en su casa en la crianza, sino también somos sexualmente libres, pero no necesariamente sexualizadas por el otro, o al menos es lo que buscamos. Entonces, sí me interesaría quizás después verlo como analizar más el concepto de arquetipo, pero no necesariamente es algo que estoy utilizando en la investigación ahora. Pero gracias. ¿Alguien más? Por allá atrás, Claudia. Bueno, buenas tardes. Esta mañana estoy viendo tu vida, pero yo no sé cómo voy a articular lo que quiero porque tengo una transmisión de cosas aquí en la cabeza a propósito porque
relacionaba también con la mesa anterior y esta, o sea, creo que están muy conectadas y celebro mucho a la organización cómo ha estado organizando, cómo organizaron las mesas. Bueno, a ver, es que yo no sé, son preguntas que me vienen porque yo nuevamente veo aquí la conexión, o sea, ahí el trasfondo, el problema de la sexualidad, o sea, el cuerpo, este cuerpo que es sancionado por el discurso, por este paradigma de la dominación pensando en la mesa anterior y cómo lo que se niega justamente desde esta lógica de dominación es justamente el cuerpo femenino. Yo me pregunto por qué tiene que ser a través de la historia permanentemente el peligro, ese cuerpo, ese lugar del goce que se niega, que se ha negado a través de la historia. Entonces cuando yo pienso en el amor romántico, cuando pienso en las ponencias de ustedes y este lugar del otro, finalmente, y esta sería como la pregunta para los cuatro, ¿cuál es la carga ahí que hay en ese lugar del otro? Porque esa carga de la otredad que ustedes hablan a través de la bruja, a través del amor romántico y la cosificación, y está implicado por lo que ustedes dijeron, este lugar de la mercancía, este lugar del capitalismo, ¿no? De la modernidad capitalista, racializada, clasista, etcétera, todo lo que estaban señalando y que tiene que ver finalmente con esos lugares que son forzados a ese lugar hegemónico del que están hablando y que viene con toda la violencia. Y aquí me viene este lugar de la historia y el paradigma de la dominación, que es el paradigma de la misoginia. O sea, no podemos dejar ese lugar no nombrado, porque finalmente todo lo que ustedes están diciendo son los relatos del odio. O sea, las razones del odio por el género sexual, o sea, por el ser de esta idea que viene desde las construcciones de la República, el sexo débil. Y cómo ese lugar, ese signo ha sido reiteradamente posicionado como signo a través de diversas narrativas y diversos lugares de enunciación de lo que ustedes están nombrando, o sea, y de la visualidad y todo lo que viene como esos bombardeos que efectivamente están permanentemente. Entonces, mi pregunta sería, bueno, no sé si es profundizar o ahí no sé cómo lo verían ustedes, si pueden, ¿cómo hacemos para salirse justamente de esos lugares de la otredad con todo lo que implica estos lugares de donde estamos? Y que tiene que ver, yo lo pienso, bueno, también no sé si será la lectura que uno tiene, que tiene que ver con ese lugar del deseo. Y además porque en la mesa anterior me quedó dando cuenta el tema de la ética de los cuidados, que es fundamental, y cuando se hacía esa aclaración del lugar del deseo, o sea, los lugares del goce, ¿cuáles son? Porque además la sexualidad también ha sido muy mercantilizada. Entonces, salirse de ese lugar de la cosificación, de la objetualidad, pero ¿dónde está finalmente ese lugar? No sé, que se fuga. No sé si me doy a entender. Perdón, si estaba muy ida. Gracias. Sí, yo también hago una pregunta para todas. Bueno, la mesa ¿no? Se llama Construcción de lo Femenino y nos están hablando de 4 otras formas, ¿no? A partir de otras formas de vivirnos en el amor, de cuestionar los estereotipos impuestos como la Virgen de Guadalupe, de recordar las subjetividades aniquiladas, ¿no? Como las brujas, de mujeres impugnando estas violencias, ¿no? De las que tanto hablas en las calles, gritando. ¿Qué efectos tiene en nosotras pensado como sujeto político colectivo, como lo nombra Silvia? ¿Qué efecto tienen en nosotras estas reconstrucciones de este imaginario femenino? ¿Para qué? ¿Y cómo lo vivimos, ¿no? En nosotras. Gracias. Sí, muy interesantes, de alguna manera todas conectadas, y también la identificación precisamente de esta cuestión del deseo, ¿verdad? Yo quiero jugar un poquito con esta doble significación de fobia, tanto como miedo, como también como odio, ¿no? Porque hay una identificación muy clara de odio hacia la mujer, de manera histórica y casi de manera inexplicable, ¿no? O sea, ¿cómo diablos? Parece ser que todas las culturas de alguna manera se ponen de acuerdo como para odiar, tenerle ese miedo, esa repulsión a la figura de la mujer, que está muy fuertemente implementado y que lamentablemente en nuestra época el neoliberalismo le viene al pelo, porque tiene esta gran función de cosificar a la mujer como objeto de deseo, pero también como objeto de perdición. Hay este mito popular, ¿no? De que la mayor debilidad de un hombre, y fíjense muy bien el tono, ¿no? del hombre en la centralidad,
la mayor debilidad del hombre pues es la mujer, es lo que la lleva a la perdición, ¿no? Entonces, el cosificar, la construcción de la mujer en esta época neoliberal como ese objeto de venta, precisamente porque es el objeto prohibido, ¿no? Y cómo de alguna manera esta forma de marcar los movimientos feministas sigue siendo de alguna manera esta cuestión del miedo, ¿no? Tengan cuidado con las brujas porque se vienen y están dispuestas a verlos, pero de alguna manera la presentación de los movimientos reaccionarios feministas, bueno, no reaccionarios ni siquiera, ¿no? De los movimientos feministas en general, pues siguen construyendo de alguna manera esta imagen de la mujer, lamentablemente como objeto de consumo para el hombre, precisamente desde esta doble función del phobos, miedo, odio y objeto de deseo, articulando los dos. No sé. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las cuatro. Me gustaron muchísimo sus ponencias. Yo tenía una pregunta específica para Nieves. La verdad me pareció muy interesante y muy pertinente esta crítica que hacemos pues al modelo del amor romántico y pues también al modelo del amor líquido y bueno, o sea, toda esta relación que hay entre ambos. Mi pregunta va un poquito más por el lado de pensando como en esto que nos mencionaba bajo el nombre de ontologías relacionales y cómo podemos pensarnos más bien desde estas ontologías relacionales. Bueno, la pregunta es de qué maneras podemos, qué claves tenemos como para empezar a llevar esto a la práctica, ¿no? Como que de pronto falta un poquito hacer este salto hacia las prácticas, ¿no? Hace un par de semanas me decía un maestro muy querido que justamente de pronto somos muy buenos para la parte como crítica y destructiva y nos falta como un poquito la parte propositiva, ¿no? Entonces solamente como pensar un poquito como en esas claves justamente, ¿no? Y algo que me gustaría mencionar en respecto a eso, si digo, no lo menciono como yo pensando que sea la respuesta, ni mucho menos la única respuesta, porque definitivamente creo que es algo que todavía tenemos que reflexionar y que todavía tenemos que pues justamente seguir discutiendo y seguir pensando, pero pensando como en uno de los que parecería ser los componentes principales de este modelo del amor romántico que mencionaba, por ejemplo, Iris, que es como el elemento monógamo, por decirlo de cierta forma, cómo aparecen a veces, no siempre, pero a veces dentro de movimientos feministas, ciertas propuestas, digamos, como del amor no monógamo o de estos modelos como el modelo del poliamor y demás. Pues si podríamos a lo mejor pensarlo un poquito por ahí de nuevo, o sea, no creyendo que sea como única respuesta, pero si a lo mejor ahí habría unas claves o qué podría decirnos al respecto. Y muchas gracias. Muchas cuestiones así abiertas. O sea, había una parte que era cómo, una cuestión que era cómo hacemos para salir de la otredad, cómo en este tema o así lo he entendido yo, en este tema del deseo, dónde estaría, digamos, o sea, cuál es el lugar del deseo en toda esta parte de la otredad, ¿no? Era un poco así como el planteamiento. Y ahí hay una clave bastante problemática o problematizada siempre y dura para la filosofía y creo que también para la filosofía feminista, que es el tema del deseo, porque fundamentalmente desde el patriarcado y por ejemplo, y de lo que yo he reflexionado sobre el tema o que desde el feminismo hemos recogido, es como a veces lo que se ha hecho con el deseo es intentar hacer deseo voluntario, es decir, hacer un querer y un amor voluntario, ¿no? Que es el planteamiento para dirigirlo hacia un fin, para dirigirlo moralmente hacia un fin racional, porque ha habido siempre muchísimo miedo a que el amor desbarate, que el amor sea apasionado y que de pronto se ponga un poco en contra del sujeto con agencia y entonces desbarate sus intereses, desbarate sus fines, ese fin que tiene con una dirección para lograr ser autosuficiente, para lograr no tener dependencias. Entonces hay siempre como un miedo en torno al deseo y al amor, siempre que no sea controlado, que no sea racionalizado, que no vaya dirigido a fines, que ese sujeto amante
no tenga claro que tiene que dirigirse moralmente hacia un objeto correcto, que lo que le devuelva es su propio espejo y que le permita de alguna manera proyectarse, ser, pues eso, ¿no? Ese arquetipo que se hablaba por allí de autosuficiencia. Entonces ese es un tema que está por ahí, por ponerlo un poco también en juego, que quizás con el tema del tiempo he ido muy deprisa en algunas cosas, o me he comido algunas cosas, por no pasarme el tiempo. Otra de las cuestiones, y yo creo que ahí pone en juego también, y enlazo con este tema del deseo, y lo reflexionaba y lo ponía encima de la mesa porque desde que empecé, por ejemplo, a leer a Platón, por ejemplo, con el banquete, una de las cuestiones que ponía, digamos, precisamente en cuestión, o que ponía ahí en crítica y que le generaba como muchísimo problema, es uno de los personajes que es no Alcibíades, cuando llega y dice estoy enamorado de Sócrates, y entonces viene totalmente desbordado, totalmente salido de sí. O sea, está, digamos, como una imagen que nos pone encima de la mesa cómo el deseo puede llegar a desbaratar los intereses de alguien, ¿no? Y convertirle ya no en un sujeto, sino en, bueno, pues, en alguien totalmente sin capacidad de agencia y sin capacidad de control sobre sí. Entonces, es una cuestión que además se ha puesto siempre en la feminidad, es decir, como objeto de deseo, se ha puesto siempre a la feminidad como esa alteridad que de alguna manera lo que puede hacer es poner y desbaratar al sujeto amante y descontrolarle, y entonces por eso siempre se han hecho esos imaginarios de cómo tiene que ser un objeto de deseo, de amor adecuado. Pues la Virgen María, que decide que además va a ser virgen no solamente por una cuestión digamos física o biológica, sino también virgen en el amor, es decir, que ella voluntariamente decide con su amor sacrificarse y ser abnegada, y ese es el objeto de amor adecuado y correcto para un sujeto amante patriarcal, ¿no? Que tiene, digamos, que le permita mantenerse en ese grado de control sobre el deseo y el amor. No sé si voy contestando algunas de las cuestiones que... Entonces, por ejemplo, Foucault precisamente, o incluso Hannah Arendt, ¿no? Cuando hacen esa crítica a ese concepto de amor y de deseo que plantea San Agustín, que es un deseo voluntario y dirigido, o sea, él se imagina algo así como cuando tiene como el acto, la práctica sexual como, bueno, pues dirigida, ¿no? a un fin que es la reproducción, y entonces se lo imagina algo así como algo desapasionado, algo, vamos, que dice, bueno, se terminará durmiendo cuando está haciendo la relación, o como es, que así lo plantea también, por ejemplo, Foucault, dice algo desapasionado que tiene un fin, y entonces, bueno, pues es un medio que no queda más remedio. Pues vale, pues vamos a utilizarlo en ese sentido, ¿no? Un medio para un remedio. Entonces, eso por otro lado, y claro, hay una cosificación porque precisamente, digamos que el modelo de patriarcado, su funcionamiento ha sido buscar la unidad, y además desde las religiones monoteístas buscar la unidad, asimilando la diversidad, asimilando la alteridad, hasta el punto de hacer lo que no era yo y lo que no reflejo yo como semejante, ¿no? Porque todo eso de amor al prójimo en realidad es un amor al semejante que me refleja mi mismidad. La cuestión ahí que se plantea de alguna manera es que la alteridad es lo que, digamos, desbarata esa unidad, esa mirada de amor, de unidad total, que luego se plantea, por ejemplo, también posteriormente en la modernidad. Entonces, que lo que se busca es una especie de síntesis y de asimilación de la alteridad. Y el miedo es que la alteridad no sea dominada, que la alteridad no sea asimilada, que no sea hecha parte de esa mirada del patriarcado de control y dominio sobre lo otro y la alteridad, sea la mujer como ha sido o lo otro de lo otro. Tenemos un montón de películas, por
norteamericanas, cuando he hablado con la chavalería del tema, en la que la alteridad, ese otro, es el que viene a provocar problemas, ¿no? Ese otro que puede ser un extraterrestre, ese otro que puede ser una enfermedad, ese otro que es, o sea, el otro del otro siempre es el que viene a provocar y a desbaratar la unidad, ¿no? Y la, digamos, esa mirada que se tiene siempre del patriarcado de buscar la totalidad, el cierre. No sé si logro explicar lo que quiero decir. Bueno, entonces, eso por otro. Y creo que... podemos pasar. Sí. Creo que yo he contestado todo, ¿verdad? Sí. Perdona. Sí. Bueno, a mí me gustaría como comentar en general, ¿no? Como yo veo las cosas es justamente, ¿no? Como empezaba mi cuestionamiento, ¿no? Tenemos un ser racional que se ha dedicado a sí mismo a definirse, autodefinirse a lo largo de todo este tiempo histórico, ideológico, intelectual que ha sido el hombre, ¿no? Y después está el otro ser, ¿no? Entonces tenemos ese binomio de el ser y el que es el otro. Sin embargo, esta cuestión por sí misma se ha ido justificando a lo largo de muchas cosas, pero también es una cuestión que se nos enseña. Yo quisiera poner el acento en esa cuestión, ¿no? Se nos enseña a querer de una forma, se nos enseña a desear de una forma, a todos en general, hombres y mujeres, se nos enseña a ser de cierta forma, se nos enseñan ciertas ideologías. Entonces, la cuestión aquí, o como yo me gustaría pensarlo, es a partir de la reeducación, de la reestructuración, a partir de la deconstrucción de todo esto que ya estamos concientizando, que lo estamos concientizando aquí, no solamente nosotros, sino desde muchos lugares se ha estado concientizando todas esas cuestiones que son lo que cimienta lo que vivimos actualmente, que no es nada nuevo, sino que viene de muchos lugares, de muchos siglos, de muchas ideologías, en el lugar, ¿no? Entonces, justamente la apuesta, yo creo, tiene que ver con la reeducación, tanto de hombres como mujeres, ¿no? Que se nos enseñe, que nosotros enseñemos, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito relacional, ¿no? Con los cercanos, con nuestros, no solo semejantes, sino con otros seres humanos que podemos querer de una forma diferente, ¿no? Que podemos desear relacionarnos amorosamente de otra forma, no necesariamente monogámica, no necesariamente objetivizante, no necesariamente posesiva, sino que es necesario repensar cómo hemos recibido educación y cómo nosotros a su vez podemos reeducar a otros, a los que vienen. Y entonces en ese sentido también podemos enseñar, ¿no? Se nos ha enseñado a odiar, a temerle a ciertas cosas. Y la idea es reeducarnos para que no enseñemos eso, ¿no? En la medida de lo posible, ya no reproducirlo. Es una labor muy lenta, la verdad, pero pues para mí es la forma, ¿no? que viene a como a transformar, o que podría llegar a transformar en algún momento esto que estamos viendo, estas problemáticas que se desenvuelven, porque incluso nos enseñan también a violentar de cierta forma. Se nos enseña todo eso, entonces hay que reeducarnos para pues tratar de aminorar todo esto, ¿no? Entonces yo espero que con este como comentario pueda yo como abarcar, ¿no? esto que estaba diciendo, ¿no? Entonces también se nos puede reeducar y se nos puede enseñar nuevos modelos de pues, no sé, aspiracionales, ¿no? Que tengan que ver con otras cosas, que traigan otra carga valorativa, otra carga ideológica y que nos permitan pues ser más nosotros mismos, ¿no? Ser sujetos para sí mismos y no para el otro. Gracias. Podemos ir un poquito más rápido, ya estamos sobre tiempo, ya es la hora. Bueno, brevemente, la verdad me parecen preguntas muy complejas, me gustaría dar una respuesta concreta, sensata al respecto. ¿Cómo salimos de la otra edad? No lo sé, supongo que debemos de apostar por la sublimación, por la transvaloración de este tipo de cosas que nos pasan a las mujeres. Y sí, como dicen, hay que reivindicarnos, por eso mi propuesta de la bruja es eso, no verla como aquello
siniestro que no queremos ver, sino como esta otra representación que nos puede reivindicar y que esos valores que representan, bueno, que sean los que nos salven, nos traten de... Una de las tesis fundamentales de lo que yo estoy trabajando es que esta es biológica. Estos comentarios sobre el odio generalizado sobre la mujer me recuerdan mis lecturas sobre el feminismo materialista francés, el cual menciona el cómo al patriarcado le encanta sacar datos biológicos para poder legitimar el odio a la mujer. Entonces me recuerdan que pues en este texto decía de que la mujer al tener esta capacidad reproductiva termina siendo recluida al hogar y a todo lo que tenga que ver con el cuidado, con la limpieza y con todo, entonces la limitan al ámbito privado, mientras que el hombre, al ser el que tenga que proveer en esa situación, es el que tiene pues que salir a buscar el sustento, y aquí se crea pues estas nociones de la mujer y el hombre, la mujer como objeto cosificado y hombre como aquel que debe proveer, iba a decir procrear. Y también me trae a la mente una práctica que tuve con un colega, el cual quería legitimar la violencia que se da sexualmente a la mujer con esta necesidad biológica que tienen los hombres de descargar. Pero pues si ese sea el caso, yo le revolví la pregunta de que si con trabajadoras sexuales no es suficiente, o con mujeres que dan el consentimiento para poder pues compartir esta sexualidad, porque existe este mercado tan grande, mercado y demanda de mujeres, al tal punto de que se llega a la trata de blancas y de mujeres de todas las edades, desde niña a adulto. Entonces este discurso de que el patriarcado le gusta usar datos biológicos para legitimar este lugar de la mujer es fundamental para entender pues que esto viene de una índole ideológica y política, en el sentido de que todo esto no se da por una forma de natural o esencial del género o del cuerpo, sino que son pensamientos infundidos y que el cual pone jerarquizaciones a la mujer y del hombre, y lo que hace pues a última medida es pues como naturalizar la violencia.